Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación en esta tarde. Gracias al Señor, nos permite una semana más. Gracias al Señor nos ha permitido en el día de ayer reunirnos con la iglesia, con los amados y hermanas en Cristo. Les mando un abrazo, un saludo, un ósculo santo y un apretón de manos desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté, cualquier parte del mundo. Gracias al Señor nos permite ingresar a esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación en el tema de ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Su siervo quien le habla, Carlos Andrés Mejía Bendaño. El tema que estamos estudiando o estas lecciones o estas clases es Jesús el camino, según lo que nos dice Juan 14:6, que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie puede llegar a nuestro Padre sino a través de Él. Entonces estamos estudiando algunas lecciones de Jesús el camino y queremos darle la bienvenida a ustedes. Muy buenas tardes, espero que en este día nosotros estemos pasando muy bien, usted le está pasando muy bien con su familia, en su lugar de trabajo, lugar de estudio, donde usted esté. Siempre para mí es grato mandarle un saludo, siempre muy grato y muy regocijante saber de que podemos ingresar allí a esta emisora y poder ser edificados con la Biblia, poder ser edificados con la palabra de Dios, la revelación completa que Dios ha permitido a cada hombre y mujer para que tengamos la salvación. Y esa es la invitación que hacemos a todos nuestros amigos y amigas que ingresan allí, que quieran la salvación, que quieran ser cristianos y cristianas, también que pueden lograr con la palabra de Dios lograr esto. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a seguir con estos temas para que el Señor nos siga edificando, nos siga nutriendo, nos siga alimentando y para seguir perseverando, porque Jesucristo, quien es Dios, quien es el Hijo de Dios, quien es el sumo sacerdote, quien es el intercesor, el mediador, el abogado, este es nuestro Salvador, este es nuestro Redentor y este es el que le damos gloria y alabanza por los siglos de los siglos hasta que nos permita tener vida o cuando estemos en el cielo desde la eternidad hasta la eternidad. Vamos a orar, hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente al programa de ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es por Dios para salvación a todo aquel que cree, el poder del Evangelio. Vamos a orar y continuamos con estas lecciones. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde. Gracias por permitirnos la vida, por permitirnos la oportunidad de ingresar nuevamente a esta emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a nuestros hermanos que administran la página. Gracias por la internet, gracias porque todo esto es posible a usted, Dios. Gracias en su amor infinito, su bondad infinita, que nos permite tener este privilegio tan grande que no lo merecemos, pero que nos ha dado la oportunidad de tener el privilegio de predicar su evangelio, de predicar su palabra, que es una revelación completa, es una revelación que usted ha querido que cada hombre y mujer tengan o tengamos para ser salvos. Gracias por esa fidelidad que ha tenido para con los hombres, permitirle que aún se arrepientan, permitirle que aún confiesen el nombre de su Hijo Cristo, sean bautizados para el perdón de pecados y también así sean añadidos a la iglesia que su Hijo Cristo edificó. Gracias por este amor infinito, por esta bondad infinita, por la longanimidad infinita o por la paciencia que tiene por los hombres y las mujeres, que aún permite que se predique el Evangelio, que aún permite que se hagan seminarios, que aún permite de que se lleve la palabra a diferentes lugares, países, a través de la internet o de la radio, de la televisión o a través de un panfleto, a través de un folleto, a través de un megáfono, a través del micrófono, estudios, campañas evangelísticas, convivios, todo lo que hace la iglesia en el mundo entero. Gracias por nuestros hermanos y hermanas, porque siempre lo hemos dicho, de que los que predicamos el evangelio somos todos los que hemos sido añadidos a la iglesia. Gracias por ese amor infinito que permite que desde los niños hasta los adultos o ancianos podamos predicar el evangelio a toda criatura, para que así como su palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere pues será condenado. Pues su palabra nos dice de que esto es para que lo cumplamos, para que vayamos todos los que somos cristianos, cristianas.
Gracias por este amor infinito, por esta bondad infinita. Le rogamos que nos dirija con su palabra para ser edificados, alimentados, para ser nutridos, fortalecidos, para que podamos seguir perseverando, luchando contra el mal, porque necesitamos fuerza, necesitamos vigor, necesitamos alimento, necesitamos nutrición para seguir ejercitando esos frutos del Espíritu Santo, seguir ejercitándonos en la piedad, seguir ejercitándonos en la justicia que es su palabra, para gloria y honra suya, de su Hijo Cristo y del Espíritu Santo, quien es la deidad completa. Gracias por esta enseñanza, gracias por su palabra. Damos gracias por todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias porque permite que podamos saludarnos, permite que podamos comunicarnos a través de la internet, permite que podamos ser edificados con su palabra. Bendiga a todos los países, bendiga las naciones donde hay dificultades, donde hay temblores, donde hay malos gobiernos, donde hay muchas personas que están haciendo tanto pecado como la idolatría o están haciendo la hechicería, tantas cosas malas. Y rogamos para que estas personas se arrepientan. También Dios, le damos gracias por el seminario que va a haber estos días acerca del libro de Nehemías, acerca del liderazgo que debe tener cada uno de sus siervos, hablando de ese liderazgo para este presente y también con un propósito. Gracias por nuestros hermanos que han querido hacer este seminario y pues gracias porque nos enseña a través de su palabra cómo ser líderes siervos, no líderes mandones, no líderes de los cuales siempre diga, bueno, yo tengo la razón, sino líderes siervos, así como su Hijo Cristo nos mostró de que Él fue mayor líder, pero que lo fue por ser siervo, no por ser el que más mandaba. Gracias por su palabra. Bendíganos, llenos de entendimiento. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación, por tener una familia, por tener un trabajo secular, por ir a llevar un estudio, hacer una llamada, visitar a un hermano enfermo o enferma, ir a un hospital a visitar personas que han perdido a sus seres queridos, o un orfanato, o ir a evangelizar. Gracias por estas labores. En el nombre de Dios Cristo, damos muchas gracias y le glorificamos y le honramos. Amén. Ok, hermanos, hermanas, amigos y amigas, vamos a estudiar entonces Jesús el Camino. Recuerde que le habla a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Hemos hablado muchas cosas de Jesucristo, hemos hablado la clase pasada de que Él nos muestra una nueva meta o nos muestra unos nuevos proyectos, nos muestra unas nuevas misiones, porque hemos hablado de que como seres humanos tenemos muchas clases de misiones, visiones, proyectos, metas, y pues cuando uno comienza el año o cuando finaliza el año, uno siempre está mirando, bueno, cuando comienza, qué proyectos vamos a hacer en este año, qué metas nos vamos a proponer para lograrlas en el año. O cuando se termina el año, pues entonces estamos mirando, bueno, logré estas metas, estas no las logré, voy a este año entrante ponerle más esfuerzo para poder lograrla. Pero en sí siempre estamos hablando o miramos de las metas que son materiales, metas en cuanto a una profesión, en cuanto a conseguir un carro, una casa, conseguirse un negocio, hasta conseguirse una esposa, un novio, una novia, o hasta unos hijos, o también otras cosas. Pero Jesucristo nos muestra de que lo más importante es hacer tesoros en el cielo, porque cuando buscamos el reino de su justicia, esas otras cosas que también son importantes y que también Dios quiere que las busquemos, dice que esos vienen por añadidura. Vamos a seguir estudiando estos temas que Jesucristo nos enseña, porque Jesucristo es el que nos está enseñando y no es un hombre o no es un libro, sino que es la palabra de Dios, es el mismo Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo quien ha permitido de que nosotros en este presente, desde mucho tiempo atrás, antes de que usted y yo naciéramos, tengamos este libro, del cual es Biblia, del cual es Biblos, del cual es una recolección de 66 libros desde el primer pacto hasta el segundo pacto, libros muy interesantes y pues que allí nos está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos mirando lo que Jesucristo nos habla, porque Jesucristo es Dios. Pido algunas disculpas, tengo un poco de gripa, tengo mi garganta un poco molesta,
Pero pido disculpas por esto porque de pronto el audio se puede estar escuchando un poco no muy bueno por lo de la gripa, pero por eso pido disculpas. Mucha gente tiene el pecado solamente como una violación de las relaciones humanas. Consideran que un hecho es pecado solamente si la sociedad en general no lo acepta, si viola la conciencia o si hace daño a alguien. La gente que piensa así cree que no hay que hacer nada para corregir el pecado, sino llegar a un acuerdo con la persona dañada y después de hacer tal arreglo se siente tranquilo. Pero el pecado tiene otras cosas diferentes. Y vamos a estar mirando qué es lo que nos enseña Jesucristo acerca del pecado, porque estamos hablando de Jesucristo, quien nos enseña, y vamos a mirar qué es lo que nos dice acerca de lo que es el pecado, para que miremos allí. Y lo hablamos en la clase pasada también, algo que es según mi pensamiento, que es el pecado según mi pensamiento, según lo que dice la sociedad, y que es el pecado según Dios o según Jesucristo. ¿Qué es lo bueno según mi pensamiento y qué es lo bueno según Dios? Entonces vamos a estar mirando varias cosas, porque en sí las personas hablan acerca de que el pecado es cuando se violenta, cuando se maltrata, cuando una persona está dañando a otra, digámosle, cuando le violentan con un robo, que saca una navaja o que saca un arma para violentarle, para dejarlo en el hospital o hasta matarlo. Cuando se escuchan de que niños o niñas son violadas, ese hombre es un pecador. Cuando se habla acerca de que un hombre robó 100 millones de dólares, ese es un hombre ladrón. Cuando se escuchan de gobiernos, de corruptos, se dice eso es pecado. Cuando se habla acerca de muerte, se hablan de muchas personas que han matado, muchas personas delincuentes, de las drogas, del alcohol, de tantas cosas. Pero en sí, a veces no se le pone mucha importancia a lo que decía Dios, por ejemplo, o la palabra de Dios de que no hay que errar. De que aquella persona que igualmente miente, igualmente es hipócrita, igualmente es ambiciosa, aquella persona que igualmente es peleonera, que dice malas palabras, también es un pecador o una pecadora, pero en sí las personas no miran esto como algo tan grave, porque es algo que la misma sociedad pues practica. Y pues en sí, pues el mismo hombre le pone un límite a lo que es pecado grave y lo que es un pecado no tan grave. Por ejemplo, cuando hablan de una mentira piadosa, que no es tan grave, pero cuando hablan de matar, ahí hablan de algo grave. O cuando hablan de una violencia, o violentar a alguien, por ejemplo, de un hombre o una mujer violentar a un niño o una niña. Cosas de estas, pero según lo que nos dice el apóstol Pablo, según lo que nos dice Jesucristo, es que el pecado es la transgresión de la ley. Y estamos mirando un poco acerca de eso. El día jueves que hablábamos del evangelismo personal, pero vamos a estar hablando un poco de eso, porque Jesucristo nos va a enseñar entonces acerca del problema del pecado, nos va a enseñar porque es que el hombre no tiene comunión para con el Padre, no tiene comunión para con Dios, para con Jehová, y hablando acerca de qué fue lo que Él vino a hacer al mundo, hablando acerca de que Él fue la solución para todos los hombres y mujeres acerca de perdonar estos pecados. Pero es bien importante que todos los hombres y las mujeres tengamos en cuenta que es pecado según lo que nos dice la Biblia, que es pecado según lo que nos dice Cristo y no según lo que nos dice la sociedad, porque la sociedad ya está aceptando de que personas del mismo sexo se casen, y esto lo dicen de que es libre expresión, o esto le dice que es que hay que respetar a estas personas también, y hablan de un respeto de esa misma persona en cuanto a la ley, y por eso sacan leyes de que ya dos personas del mismo sexo pues se pueden casar, o que pueden adoptar un niño, o cosas así. Pero esto es según para ellos no es pecado. Pecado es cuando matan a un niño, violan a un niño, pero esto no es como pecado. O por ejemplo cuando defienden lo que es LGBTI, esto del género. Es como LGBTI,
LGBTI, algo así, que hablan acerca de lo de esta parte del género, que hablan acerca de que ya ellos necesitan ser respetados, hombres que salen a hacer en las calles, salen a hablar de sus derechos, salen por allá a decirle al gobierno que necesitan ser respetados, a las personas que necesitan que los respeten como son, que necesitan ser amados así, pues igualmente respetados como seres humanos, sí, pero según lo que nos dice la Biblia es que eso es pecado lo que ellos están haciendo, pero para el mismo hombre, el mismo gobierno, pues habla acerca de que hay que respetarles y por eso han sacado leyes como que a estas personas que se casan del mismo sexo, sea hombre, hombre o mujer y mujer, entonces hay que respetarle. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios con lo del pecado? ¿Qué es lo que nos dice Dios referente a este punto? El pecado consiste en más que violar una regla de la sociedad. Es cualquier desviación de la voluntad de Dios. Según lo que nos dice 1 de Juan, capítulos 5, versículo 17, vamos a estar leyendo allí dos textos bien importantes. Recuerde que siempre es importante tener allí la Biblia para buscar estos textos, porque siempre predicamos en lo que nos dice la Biblia y no lo que nos dicen un libro aparte o un hombre, porque los libros son escritos por hombres, los que no son la Biblia. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice la Biblia: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esto lo leímos el jueves con el evangelismo personal, hablando de que es el pecado según Dios, según Cristo y no según los hombres. Pues ahí está el punto. El punto es toda injusticia. Bueno, ¿y qué es una injusticia o qué es lo malo? Porque cuando hablamos de injusticia, la gente está diciendo, bueno, una injusticia es que aquella persona no me trató bien, aquella persona, como yo soy de un color diferente o una raza diferente, no me ha tratado bien. Eso es una injusticia, de que una persona que es blanca le den trabajo y una persona que es de color negra o oscura no le den trabajo. Eso es una injusticia. Y entonces el hombre está pensando, eso es una injusticia. O es una injusticia cuando una persona de color se pasa el semáforo en rojo y no le cobran su multa, pero una persona de color se pasa un semáforo en rojo y a veces sí le cobran la multa y hasta lo llevan a la cárcel. Entonces eso es una injusticia. Pero que es según una injusticia Dios, que es según el pecado de Dios, porque es bien interesante lo que nos dice más la Biblia. Bueno, 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, vamos a ir allí. Este texto también lo tocamos en la clase de evangelismo personal, que les invito para que ingresen allí los días jueves de 2 a 3 hora colombiana, también a través de este siervo, evangelismo personal. 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice la Biblia. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, le dice a los hermanos allí: todo aquel que comete pecado. Entonces, muchas veces como cristianos o como seres humanos estamos pensando de que lo que usted y yo estemos haciendo, sea una persona cristiana o no cristiana, muchas veces en nuestra conciencia o en lo que sabemos, estamos diciendo, bueno, eso no es pecado para Dios, o eso no es tan importante para Dios. Por ejemplo, como cuando en la iglesia, un hermano que va a predicar, bueno, siempre lo ponen a predicar allí porque el hermano es el predicador, pero entonces otro hermano, digámosle que no lleva tanto tiempo como él, pero que quiere predicar y le dice a los hermanos, hermano, yo quiero predicar. Entonces le dicen, no, porque es que ya tenemos el predicador y además, pues tú todavía te falta tiempo para que prediques. Entonces ahí estamos hablando de que eso no es tan importante, solamente se le dijo que no podía predicar. Pero entonces por eso este hermano que quería predicar se desanima o se va para otra parte donde lo pongan a predicar. Muchas veces opta por un grupo que esté cerca de él, que no sea hasta la iglesia de Cristo, sino que sea la iglesia de algún hombre, y llega allí y lo pueden colocar a predicar y entonces él está allí, bueno, ya me pusieron a predicar, voy a seguir aquí.
Pero los hermanos podrán pensar, bueno, ¿y por qué se quedó en casa? ¿Por qué se alejó? Y cuando van a investigar es por este asunto. Y entonces ellos dicen, no, pero es que eso no era como tan importante como para que el hermano se fuera. Y el punto es que muchas veces uno está optando o está orando según el pensamiento, pero no según Dios. Y lo que pasa es que con Dios dice que Él no tiene acepción de personas. Él dice que cualquier persona puede ser utilizada por Él para predicar, para evangelizar, para hacer muchas cosas. El punto es hacer con ese amor y con ese anhelo. Y pues también cuando le ayudamos a los hermanos para que lo hagan. Ese es el punto. Una vez pasó, o ha pasado ya varias veces acá en Colombia, un hermano de una vereda que se llama, es un municipio de acá de Medellín, se llama Sopetrán. Y es un hermano que lleva mucho tiempo, al menos de la iglesia, pero este es un hermano que está en la iglesia y después se va para grupos sectarios. Y el punto es que, ¿por qué se va de la iglesia? ¿Por qué se va del grupo? Es un grupo que no tiene muchos números de hermanos, tiene aproximadamente entre 10 y 15 hermanos más o menos. Y este hermano entonces se va y cuando uno pregunta, bueno, ¿y por qué se fue el hermano? Porque hay hermanos de él allí en la carne y hermanos cristianos. Y lo que le dicen, no, es que él se fue para la iglesia católica o la iglesia presbiteriana o que se fue para la iglesia Fe y Esperanza, es porque allí lo ponían a predicar. Mientras que acá pues no lo ponían a predicar todavía porque él es como muy indeciso o como que no hay mucha confianza en el hermano, decían estos hermanos allí. Entonces el punto es ese, de cómo esta persona decía que le pusieran a predicar, pero era una persona no muy confiable, era una persona que mantenía en varios grupos, que los hermanos lo ponían a predicar cuando estaba allí muy fiel a la iglesia, pero entonces después al tiempo este hermano se decide ir para una secta, vuelve otra vez a la iglesia. Y los hermanos al tiempo, después de que pasa los frutos que dice la Biblia, de que den frutos de arrepentimiento, vuelven y lo ponen a predicar y vuelve otra vez este hombre y se va para una secta y entonces vuelve otra vez y quieres que volver a predicar. Entonces los hermanos le dicen, no, tienes que mostrar frutos de arrepentimiento, además tú ya has hecho te has ido para algunas sectas y lo que haces es que traes enseñanzas malas de allá de esas sectas acá, entonces es interesante eso, es como la contraparte de lo que estamos diciendo, porque el otro ejemplo era cuando un hermano quería predicar y pues los hermanos no lo hacían y después el hermano se retiraba y pensaba, bueno, y eso no era tan importante para que se retirara el hermano. Ahí está la contraparte, es bien importante pensar en eso, pero entonces según lo que nos dice la Biblia dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Cuál ley? Pues el pecado es infracción de la ley del hombre, la ley de Cristo. ¿Cómo sabemos si estamos infringiendo la ley de Cristo de Dios? Para eso necesitamos ir al Nuevo Testamento, porque estamos hablando del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y no del Antiguo Pacto. Estamos hablando de lo que Cristo ha hecho por usted y por mí, que es la salvación y que es el perdón ahora de pecados en su cuerpo y en su sangre, que no pasa en el Antiguo Testamento. Entonces el punto allí es hablando de esa ley que él predica. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan acerca de esa ley. Pero desde Mateo hasta Apocalipsis habla acerca de esa ley. Y es bien interesante conocerla, que invitamos a nuestros amigos. Y también, hermanas, si estamos cayendo en el error, recuerde que el mismo Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Allá Santiago capítulo 4. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Está bien interesante mirar ese versículo. Entonces, toda injusticia es pecado. El pecado puede consistir en hacer lo que Dios prohíbe. Para saber qué es eso, entonces hay que ir a la Biblia a ver qué es lo que Dios prohíbe. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ya leímos ese texto. O puede consistir en dejar de hacer lo correcto también, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está el punto. Entonces, necesitamos saber qué es lo que les agrada a Dios. Necesitamos saber qué es lo que a Dios no le agrada. Y que puede ser que nosotros estemos participando en él por mucho tiempo. Y allí
recordaba yo un ejemplo en la clase de evangelismo personal de que una vez este siervo fue con otro hermano a llevar un estudio a una persona que ya llevamos como 3 estudios con ella acerca del plan de salvación y le estamos hablando también del tema como del pecado, llevamos varios estudios allí y le hablamos acerca del pecado y lo que le hacíamos a ella era como una especie de una contabilidad, como un índice, como de que cuánto tiempo llevaba ella viviendo, como los años, y hablamos acerca del tiempo de los años, miramos la contabilidad en la calculadora de los años que ella tenía viva, de los días que son aproximadamente entre 364 365 días en el año, y con las horas y con las semanas, y hacíamos todo esto y daba un total. No tenía muchos años esta mujer, tenía más o menos aproximadamente entre 35 y 40 años, y cuando hicimos esa contabilidad le daban más de 7,000 pecados, como 7,000, 8,000 pecados. Cuando nosotros le hicimos esa contabilidad, ella se sorprendió. Ella dijo, wow, muchos pecados. Ella pensaba que solamente los pecados era cuando ella mataba, robaba, que cuando un hombre hacía esto, porque dice, yo no robo, yo no mato, que le hacía el bien al prójimo. Pero entonces cuando miramos en la Biblia toda la clase de pecados, ella se sorprendía. Uno se sorprende cuando ve tantos pecados. Un hombre dijo una vez, si Dios hubiese colocado todos los pecados en la Biblia, nosotros no tuviéramos 66 libros, sino que tuviésemos una colección de una Biblia súper gigante. Un hombre dijo esto. Y lo cierto es que lo que más se muestra en la Biblia son los pecados, porque esa fue la institución del hombre para con Dios, cuando allá en Génesis. Y después miramos toda la Biblia, solamente 66 libros, después de Adán y Eva, cómo se habla de tantos pecados, cómo se habla tan rigurosamente de los pecados, de los castigos que pasan por esos pecados. Y nuevamente en el Nuevo Testamento se nos habla de los pecados, pero también ya se nos habla de la solución a esos pecados. El comportamiento más injusto hacia otro ser humano es pecado solamente porque viola la ley de Dios. Después de cometer adulterio, homicidio, David dijo lo siguiente: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versículo 4. Usted puede anotar ese versículo para que lo lea en casa y para que cuando cometamos algo malo, no solamente matar a alguien, no solamente el que viola a un niño o una niña, sino cuando mentimos o cuando no queremos hacer lo bueno. Pensar en ese versículo que dice ahí. Por ejemplo, los cristianos. Los que no son cristianos aún, pues es bien importante llegar a Cristo para que le perdone sus pecados. Puesto que el pecado trata de la violación de la ley de Dios y no la humana, es más serio que lo que piensan muchas personas, llevando una pena muy fuerte, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y en sí muchas personas, por eso hay juzgados, por eso hay abogados, por eso hay jueces acá en esta tierra, que juzgan a una persona cuando roba o cuando mata a alguien, y solamente la mandan a la cárcel. En otros países son más estrictos, por ejemplo en China o en Estados Unidos está lo que es cadena perpetua, o está lo que es la silla eléctrica, o está también otros tipos de muerte que hacen allí. Pero en sí, acá en Colombia no están esos, digámosle, como esas restricciones o ser tan estrictos en cuanto a eso. Pero es más serio lo que el hombre ha hecho para con Dios que lo que el hombre hace para con el ser humano. Porque en sí un ser humano es llevado ante el juzgado y es llevado a la cárcel. Muchas veces por robar es llevado a la cárcel, y en muchas partes del mundo, por ejemplo acá en Colombia y en otras partes, seguro que la justicia no es tan buena, porque personas acá roban y pues son llevadas a la cárcel y son soltadas a los 2 o 3 días. Son puestas en libertad. Entonces no hay como una justicia en cuanto haga que esta persona cambie el ser ladrón o el matar.
Mientras que con Dios dice que la paga del pecado es muerte. Si se sigue practicando eso, es una muerte espiritual, que es el infierno, y que por eso Jesucristo está diciendo que es el pecado, pero también va a decir que es la solución para que no vayan al infierno, o para que no vayamos al infierno. Siendo el pecado una ofensa en contra de Dios, nadie recibe perdón hasta que corrija sus pecados delante de Él. El problema del pecado. Quitar la culpabilidad por el pecado no es una tarea fácil, ni aun para Dios. Dios es perfectamente santo y la santidad de Dios hace imposible cualquier comunión con el pecado. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Salmos 45:7 habla acerca de cuando David dice eso. Dice, Dios ama la justicia, pero aborrece la maldad. No está en comunión con la maldad. Entonces Dios es infinitamente justo y la justicia exige que Él castigue el pecado con la pena que merece el pecado, la muerte espiritual. Por eso fue que allá en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, usted puede leer donde Dios le da un mandamiento a Adán y Eva y le dice que si comían de eso ciertamente morirán. Y murieron físicamente y espiritualmente cuando comen de esa fruto que es del árbol de la ciencia del bien y del mal, según lo que nos dice el capítulo 3 de Génesis. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Vamos a mirar Efesios capítulo 5, versículo 6. Vamos a ir allí. Efesios capítulo 5, verso 6. Dice la Biblia. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hombres quieren engañar, los hombres quieren decir qué es pecado y qué no es pecado, qué es justicia y qué no es justicia. Eso lo quiere decir el hombre. Y por eso han colocado tantas leyes, por eso los hombres ahora han sacado nuevas instrucciones o nuevos códigos como de justicia, cosas así. Vamos a mirar lo que dice el versículo 3 en adelante para llegar hasta el versículo 5, versículo 6 de Efesios, capítulo 5 de Efesios, versículo 3 hasta el 6 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ahí está el punto. Muchos hombres hablan acerca de la justicia de otras maneras. Ya el hombre quiere colocarle hasta el precio de la justicia también. Cuando un hombre está en la cárcel y que tiene mucho dinero, muchos millones, contrata a un abogado para que el mismo abogado tergiverse las leyes y entonces pueda sacarlo de allí. Porque según él piensa de que no merece estar en la cárcel, piensa de que es una persona muy inteligente, que es una persona que tiene muchos dineros, muchas riquezas, que es una persona que es muy sabia y por eso contrata a un abogado para seguir haciendo sus necedades o sus pecados. Y esta persona pues lo saca según las leyes que ha colocado el hombre, tergiversa muchas leyes y pues saca allí a los delincuentes. Acá en Colombia, no sé si en otros países, seguro que sí, acá en Colombia hay muchos hermanos que conozco que son abogados. Estos hermanos, cuando uno les habla, ellos le dicen a uno que lo más complicado, o digámosle que lo más difícil para ellos, es que una persona que esté en la cárcel les ofrezca dinero y ellos no aceptarlo. Porque son personas delincuentes, les toca ir a defender personas delincuentes, les toca ir a ayudar personas, por ejemplo, como defender a familias, defender personas que dejan herencias y que son herencias muy grandes y que les ofrecen dineros para que tergiversen las leyes, para que les quede una persona
el dinero o para que salgan allí de la cárcel. Y hermanos han comentado eso y ellos lo que dicen es que oran bastante a Dios y que oremos mucho por ellos. Seguro que en muchas partes del mundo habrán hermanos que son abogados o habrán hermanos que son jueces, penalistas, habrán hermanos que también están en la contabilidad y allí también en la parte de la contabilidad pues también les ofrecen dinero sucios y cosas así. Habrán hermanos que también están en la parte del gobierno y seguro que sí, pero entonces el punto es de que la Biblia nos está hablando que es el pecado según Dios. Y también ofrece de que para aquella persona que practique el pecado dice que ofrece la muerte espiritual, que es algo diferente que el hombre está ofreciendo, según lo que nos dice ahí. Entonces, ¿será que estos pecados que están allí, dice, como conviene a santo? Le dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Como cristianos, ¿será que estamos practicando eso? Hay cristianos que tienen avaricia, hay cristianos que practican la fornicación, hay cristianos que dicen truanerías, palabras soeces, palabras no muy agradables, cristianos que no son sabios, seguro que los hay, pero entonces dice el Señor de que eso es pecado y que Él está diciendo también no erréis, como dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 6:9, no erréis, porque no vamos a heredar el reino de Dios si cometemos estos pecados también. Entonces el punto es allí, de que Jesucristo nos está diciendo qué es el pecado. La santidad y la justicia de Dios ponen al hombre en una situación sin esperanza, ya que el hombre es pecador y la justicia de Dios exige que se aparte del hombre pecador y que la castigue según su pecado. Eso nos dice Dios, que nos apartemos. El hombre no puede hacer nada por sí mismo para resolver este problema. No puede negar que es pecador y ninguna obra buena puede borrar su culpabilidad. El hombre que comete un asesinato no es un hecho inocente por vivir lo que queda de su vida bajo la ley. Sigue siendo homicida. Así también al pecar el hombre llega a ser pecador y aunque haga muchas buenas obras, no puede por ellas quitar la mancha del pecado de él. Tiene que buscar misericordia frente al juez supremo. Y es bien interesante ese punto. Como decíamos ahorita, muchas personas de pronto pensarán, bueno, yo no soy tan malo como mi vecino, como mi vecina, o como mi compañero o compañera de estudio, de trabajo. Ellos fornican, adulteran, toman, ponen problema, ellos mantienen diciendo palabras vulgares, ellos mantienen haciendo de todo lo peor, son corruptos y yo solamente pues de vez en cuando digo una mentira, yo de vez en cuando me tomo unos traguitos, yo de vez en cuando le puedo pegar a mi esposa o a mis hijos, pensarán algunos. Y dicen, bueno, yo no soy tan malos como eso, ¿será que Dios no me va a perdonar por un pecadito y me irá a llevar al cielo? Pues según lo que nos dice la Biblia, amigo y amiga, y hermano y hermana, no. Si no estamos en comunión con Dios a través de Cristo, no podemos ir al cielo. Y por eso Cristo está diciendo que es el pecado, pero también Él va a decir cuál es la solución del pecado. Vamos a mirar Lucas, capítulo 17, versículo 10. El libro de Lucas, vamos a mirar Lucas, capítulo 17, versículo 10. Nos dice la Biblia, Lucas 17, verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado de sí, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17, 10. Acá está hablando acerca del deber del siervo. Vamos a mirar el versículo 7 para que lleguemos al versículo 10. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado de sí, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos. El punto es que Jesucristo les está enseñando qué es lo que debe hacer una persona cristiana, o un siervo, o una sierva, y no pensar de que por lo que hemos hecho entonces se nos debe como agradecer, o al menos se nos debe enaltecer, sino que lo que dice ahí en el versículo final o en la parte final dice, pues lo que debíamos hacer hicimos. Es como una responsabilidad del siervo. Entonces ahí está el punto. No puede pensar uno, bueno, así como yo soy una persona muy justa, entonces porque soy muy justo me deben de dar la parte justa. O por ejemplo, como yo trabajé hoy las 8 horas, o porque trabajé hasta las horas extras, entonces mi exigencia es que me den el pago, de lo que he trabajado. Jesucristo está diciendo de que no solamente esto hay que hacerlo, sino hay que decir lo que debíamos de hacer, hicimos. Él dice ahí de que lo que nosotros hacemos como siervos, eso vamos a recibir, la responsabilidad. Hacer algunas cosas que Dios nos ha pedido no nos da crédito de que esto pueda quitar nuestros pecados. Una vez que pecamos, llegamos a ser como hombres muertos espiritualmente. A veces la gente piensa de que como se mintió, como se hizo algún mal, entonces, y por hacer una obra de caridad, entonces que Dios le va a perdonar por obras de caridad. Muchas veces la gente ha pensado de que así como la semana pasada mintió 5 o 6 veces, entonces en la semana siguiente va a ayudar a 5 o 6 personas para que eso sea perdonado. Lo cierto es que la Biblia no dice de que de esa manera es un hombre o una mujer perdonada, o un cristiano o una cristiana perdonada, porque también está hablando a los cristianos. Jesucristo nos dice entonces cuál es la solución del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor. Efesios 2, 4 al 5. Vamos a mirar en Efesios 2, 4 al 5. Cuando el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos en Éfeso de qué era lo que ellos estaban haciendo mal y qué es lo que les corresponde hacer en la parte presente, porque ellos son cristianos, son hijos de la luz, no hijos de las tinieblas. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 también, dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice que por gracia somos salvos, o sea, en Cristo Jesús. Entonces ya nos va a estar enseñando cuál es la solución del pecado, la solución de ese problema que es lo que lleva al hombre y a la mujer al infierno, y que no puede pensar el hombre que un pecado que no es tan fuerte, que no es tan grave, pues no lo va a llevar allí, como una mentira piadosa, o porque le hizo algún mal al vecino y que no se llevó de pronto más grave como una pelea o como a la cárcel o cosas así, entonces por eso no va a ir al infierno, cosas de esa manera. No hay que hacer la distinción de los pecados por niveles, sino que hay que decir de que el pecado es pecado, sea grande o chiquito. El amor y misericordia de Dios no comprometen su santidad ni justicia. Dios dio el golpe que la justicia exigió, el pago. Y Romanos capítulo 3 versículo 23 o Romanos 6 23 dice que ese pago es la muerte. Pero su amor nos proveyó un escudo para absorber la fuerza del golpe, para que no tuviéramos que recibirlo. Ese amor proveyó un escudo para no recibir ese golpe tremendo de Dios, porque la ira de Dios, dice la Biblia, que es mejor no caer en ella, porque es fuego consumidor. Y nos dice en Isaías 53:8, acá nos va a decir, te puede leer todo el capítulo 53 de Isaías, pero yo quiero leer Isaías capítulo 53, versículo 8, donde nos va a decir acerca de quién es ese personaje, o quién es ese supremo, o quién es el sumo allí, del cual el hombre y la mujer tienen la oportunidad de ser perdonado, de estar a cuenta, de estar a comunión nuevamente con Dios. Isaías capítulo 53, versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Usted puede leer más adelante y usted dice, hay varios versículos ahí, donde dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ahí dice más cosas en ese capítulo 53 que usted puede leer más adelante. Estas palabras escritas centenares de años atrás o antes de Cristo fueron cumplidas en su muerte en la cruz. El escudo para protegernos del castigo se llama propiciación o expiación en la Biblia, y Jesús fue nuestro escudo, nuestra propiciación. Primera de Juan 2:2, aparece esta palabra, es bien interesante allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación, es ese escudo del cual nos ha rescatado, por el cual no cayó en nosotros ese golpe tan fuerte de la ira de Dios, que es de mandarnos al infierno, sino que Cristo llevó en su cuerpo todos los pecados del mundo. Verdaderamente Jesús es el camino al perdón de los pecados, en quien tenemos redención. Efesios 1:7. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 7. Dice la Biblia, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados, ahí nos está hablando acerca de ese punto tan interesante. El perdón es condicional también. O sea, el perdón para que Dios o para que Jesucristo nos perdone, entonces también hay unas condiciones. Algunas personas lo que dicen es que Dios es amor, y como Dios es amor, nos va a perdonar todo lo que el hombre haga, todo lo que nosotros hagamos. Eso es un pensamiento, eso es una opinión equivocada y errada, según lo que nos dice la Biblia. Es una opinión de hombre, no es algo que el Señor o que Dios esté diciendo. Entonces, cuando hablan de que Dios es amor y que por eso Dios nos va a perdonar, o que Dios tiene tanto amor de que no va a mandar a nadie al infierno, son pensamientos equívocos. Son pensamientos que pone Satanás en la mente de las personas. Y que por eso es importante ir más a la Biblia, ir más a Jesucristo, que a los hombres o a nuestros pensamientos o al mismo sectarismo o a las mismas iglesias que engañan. Más bien ir a la Biblia. Aunque Cristo es el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo, todos no aceptan la salvación ofrecida por Él porque no le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículo 9 habla acerca de ese punto. Hebreos capítulo 5, vamos a mirar Hebreos 5, verso 9, usted puede ir allí, y habla de algo bien interesante. Dice que la salvación es para los que, dice allí, Hebreos 5, 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro Redentor, que Jesucristo es el que nos lleva a nuestro Padre, que Jesucristo es amor, de que Dios es amor, sí, pero cuando le obedecemos, porque cuando no le obedecemos es fuego consumidor. Para obedecer a Dios uno tiene que creer y confiar en Él. Según lo que nos dice Hechos capítulo 16 versículo 31 y también otros textos más, seguro que usted conoce muchos. Vamos a mirar Hechos 16, 31. Dice la Biblia. Acá se nos está hablando con el carcelero de Filipos. Hechos capítulo 16, verso 31, dice la Biblia. Cuando este hombre con su familia escucha el evangelio, dice en el versículo 31, Hechos 16, verso 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Preguntó que qué debía hacer para ser salvo.
Pero él preguntó fue porque él estaba escuchando algo. Entonces ahí está el punto de ir a la Biblia. Ahí está el punto para nuestros amigos y amigas de que la Biblia da fe y la Biblia le dice a uno cómo ser perdonado de pecados. Y ahí está el punto para que usted y yo, hermano y hermana, salgamos a predicar el Evangelio. Pero también está el punto de recordar que el Evangelio es el que nos va a juzgar y que por eso es un punto muy interesante recordar de ese compromiso que hemos hecho, y que si estamos cayendo en algún error o un pecado, pues también es importante que nos arrepintamos y que pidamos perdón. También en el versículo, en Hechos 17, versículo 30, ahí está hablando acerca, él viene el punto acerca de cuando un hombre entiende de que el pecado, o una mujer entiende que el pecado es demasiado grave, que el pecado lo lleva a la muerte segunda, de que el pecado lo lleva al infierno. Entonces el otro punto para seguir, o el otro punto que el hombre debe entender, es que Jesucristo dice que así como ya ha conocido qué es el pecado según él, ya ha conocido qué es el pecado según Dios, ya entiende que ese pecado lo lleva a la muerte espiritual o al infierno. Entonces el otro punto que enseña Cristo es que ahora debe hacer es de arrepentirse. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mismo Jesucristo dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo comenzó a enseñar esto allá en Mateo 4, versículo 17. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. O en Lucas 13, versículo 13 también puede decir allá: arrepentidos. Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces el punto es que cuando se entiende acerca del pecado, que el pecado es el problema más grande que no nos da comunión para con nuestro Padre, entonces, y que Jesucristo nos dice qué es el pecado, entonces uno inmediatamente obedece, o sea, se arrepiente. Y bueno, el arrepentimiento en sí tiene muchos significados, pero el punto más interesante es que el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. El arrepentimiento es dejar, según lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 1, usted puede leerse todo el capítulo 1, habla acerca de qué es el arrepentimiento, o cómo dejar el arrepentimiento, o cómo practicar el arrepentimiento. Según el apóstol Pablo también está diciendo que hay que convertidos. El apóstol Pedro también lo dice. Dejar de hacer lo malo, un cambio de actitud, un cambio de acción. Porque cuando se tiene el deseo, el pensamiento, yo voy a cambiar, yo voy a arrepentirme, pero no se hace, es un deseo, es un anhelo, pero no es algo que se puede lograr, no es algo que el mismo hombre pues tiene ese cumplimiento. Cuando una persona está en las cadenas del alcoholismo, de las drogas, de la mentira, la fornicación, de la idolatría, de cualquier tipo de pecado, cuando ese hombre quiere salir de allí o esa mujer quiere salir de allí, lo que tiene que hacer es arrepentirse. Y no solamente tener el deseo, porque con el deseo solamente va a estar acá en Medellín o acá en Colombia, tiene el deseo de dejar las drogas, pero uno los ve bajo un puente, allá totalmente, personas ya demasiado consumidas en las drogas, y personas que ya antes están mirando cómo quitarle a las personas sus pertenencias para consumir drogas. Ese es tener el deseo, pero cuando cumplen su deseo, entonces vemos personas que no llegan hasta allí, o personas que están allí pero salen de ese mundo y son personas cristianas. Nuestra fe tiene que ser bastante fuerte para motivarnos a hacer una confesión pública de nuestra fe. Vamos a leer un último versículo, Romanos 10, versículo 10, y vamos a estar mirando allí algo de que es bien importante, y también dándole una buena interpretación a este texto, porque pues, muchas veces el hombre dice que con esto el hombre es salvo, pero en sí lo que el apóstol Pablo está diciendo, está hablando a cristianos, no le está hablando a inconversos, que es otro punto bien interesante cuando una persona del mundo o una persona, un sectario, le está diciendo a usted de que allí solamente hacen la confesión, y que dicen de que en el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la gente dice, bueno, solamente diga que confía en el Señor, o diga de que entre en su corazón y con esto es salvo.
Pero según lo que nos dice el apóstol Pablo, esto no fue para inconversos, esto fue para cristianos. Entonces el punto es de esa confesión, o sea, de qué es lo que hace una persona cristiana para seguir adelante. Y también qué es lo que nos está hablando acá, porque más atrás de estos capítulos, por ejemplo, le está diciendo acerca del evangelio, y en los versículos posteriores también están hablando acerca de ir a predicar el evangelio. Entonces en sí es de la confesión en cuanto a Cristo, pero con nuestra vida. Está hablando el apóstol Pablo. Y no está hablando de una confesión en cuanto a una persona inconversa. En sí la persona inconversa lo que tiene que hacer es como Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10 versículo 32, que dice que a cualquiera pues que confiese mi nombre delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue. Versículo 33. Mateo 10, 32 y 33. Porque allí está hablando a judíos, a todas estas personas que están a su alrededor. Pero aún no está el cristianismo vigente, aún no está el cristianismo allí, sino que Jesucristo está predicando qué es lo que el hombre debe dejar, o qué es lo que tiene que hacer para que él sea convertido en cristiano. Y acá el apóstol está hablando a cristianos de qué es lo que ellos tenían que hacer con su boca, con su corazón y con su cuerpo, de ir a predicar el evangelio, de confesar a Cristo, de que es nuestro Señor con las actitudes. Pero a veces muchas personas utilizan estos textos para decir, bueno, solamente di esto y vas a ser salvo. Porque dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, los grupos sectarios hablan acerca de las personas de que solamente con esto pues ellos van a ser salvos. Pero entonces la Biblia nos va a enseñar de que esto no es verdad, porque nos está diciendo de que hay unos puntos, que también hay algo que Jesucristo está pidiendo que haga, o que Dios está pidiendo que haga. Hay unos requisitos para que la persona entre en comunión para con Dios, o que la persona sea perdonada de sus pecados, o que la persona sea añadida a la iglesia que Cristo edificó para que sea salva. Y el punto es, primeramente es de entender la gravedad del pecado, y también el punto es de arrepentirse. Jesucristo nos está enseñando acerca de estos puntos tan interesantes. En sí es el evangelio, en sí es lo que estudiamos los días jueves, pero el punto es que Jesucristo nos lo está enseñando él mismo, porque él es el camino, y la persona que quiere llegar a Dios, y la persona que quiere ser perdonada, la persona que quiere ir al cielo, la persona que verdaderamente quiera que Dios sea amor para él, que sea amor para usted y para mí, porque hablamos de que Dios es amor. Entonces necesitamos saber cómo es que nosotros, o cómo es Dios amor para nosotros, o cómo es que somos perdonados a través de este plan, o a través de lo que Jesucristo nos está enseñando para poder llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es el pecado? Hasta este momento ya usted debe tener otro pensamiento diferente del pecado. Y ahora usted debe entender de que el pecado no solamente es una mentira piadosa, sino que es cualquier mentira. Ya usted debe saber de que no hay distinciones de pecado, sino que es violar la ley de Dios, es violar esa ley de la cual nos dice la Biblia, de Mateo hasta Apocalipsis, que usted puede leer allí. Y los escritores, el Espíritu Santo hizo un trabajo muy grande, mucho esfuerzo en decir qué es lo que a Dios no le agrada, para hacer lo que a Dios le agrada, para que seamos perdonados. Él se esforzó mucho, el Espíritu Santo, en decirle a la mente de los apóstoles de qué es lo que a Dios no le agrada, para que el hombre no lo practique, y qué es lo que separa al hombre de Dios, para que el hombre lo deje o se arrepienta, y qué es lo que debe hacer el hombre para que esté en comunión nuevamente para con Dios. Una restauración hacia Dios. Y el Espíritu Santo hizo ese trabajo para que usted y yo tengamos salvación. Vamos a dejar por allí. Vamos a estar mirando otros versículos más que nos hablan acerca del arrepentimiento, pero también acerca de lo que Cristo dice para que usted y yo podamos llegar al Padre, para que podamos ser perdonados. Vamos a orar. Si tiene alguna inquietud, pregunta o comentario, póngalo allí en la caja del chat, póngalo en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño. Voy a orar para que terminemos. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar al mensaje de amor para salvación. Gracias a mis amigos y amigas que ingresan allí. Si tiene alguna inquietud, colóquelo allí en mi
Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, podemos hablar allí también. Y pues la invitación es para nuestros amigos de que podamos entender todos, según Dios, qué es el pecado. Pero también entendamos qué es lo que Cristo quiere que usted y yo hagamos para que tengamos la comunión para con el Padre y para que podamos ser llevados al Padre, porque es lo que, por eso vino acá al mundo. Él vino al mundo por un propósito, es de llevarnos al Padre. Y quiere no solamente llevar a unos cuantos, sino llevar a todo el mundo al Padre. Entonces Él también nos está diciendo la forma de cómo ir al Padre. Para nuestros hermanos, para usted hermano, y para mí que somos cristianos o cristianas, recordemos que fue lo que hicimos al bajar a las aguas del bautismo, el cumplimiento, el compromiso de la muerte, sepultura y resurrección, del Evangelio, del plan de salvación. En ese plan de salvación debemos entender que ya no debemos practicar esos pecados que hacíamos antes. Y también entender de que esos pecados, cualquier tipo de pecado, es lo que muchas veces no hay comunión para con Dios, o es muchas veces lo que hace que Dios no nos escuche en nuestras oraciones, porque hay un pecado allí. Cualquier tipo de pecado. Si usted está pensando nuevamente, como decíamos al principio, de que hay pecados grandes y pequeños, o que no es tan interesante, o que para Dios un pecado no es, por ejemplo, cuando de pronto dejo orar una sola vez, o no estudio la Biblia una vez, o menosprecio a un hermano, cosas así, sencillas. Es importante leer lo que la Biblia nos dice, cómo es que somos aceptados por Dios y cómo es que perdemos esa comunión. Porque es bien importante recordar. El apóstol Pedro le recordó mucho a los hermanos en Asia, en Ponto, en Galacia, en Bitinia, lo que ellos necesitaban recordar de esa comunión para con Dios, para que no salieran de ese molde, para que no salieran de la iglesia, para que sus propios pecados no los hicieran salir de allí. Y por eso les repite acerca del pecado, les repite acerca de la comunión, les repite acerca del plan de salvación. Y por eso es importante recordar, para que nosotros no caigamos en lo que hacíamos antes. Vamos a orar y vamos a terminar por esta tarde. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias por nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas. Regresamos a mensaje de amor para salvación, para ser edificados, alimentados, nutridos. Gracias por su palabra, porque nos enseña a través de su Hijo Cristo qué es el pecado, cuáles son los peligros del pecado y por qué es que todos los seres humanos hemos sido apartados de usted, que es nuestro Padre, hemos perdido la comunión. Nos enseña que es por el pecado, nos enseña también de que no hay excepción de personas, o que no hay distinciones en cuanto a pecados grandes y pequeños, de que el pecado es pecado y que el pecado es según su palabra, según lo que usted dice que es pecado, y también lo bueno según lo que usted dice que es bueno, según su palabra. Que por eso le damos muchas gracias, porque a través de ella podemos entender, conocer qué es el pecado, qué es lo bueno, cómo salir del pecado y cómo estar nuevamente en comunión. Gracias a su Hijo Cristo, gracias a que Él nos lleva a usted, gracias a que Él vino acá al mundo y que nos está enseñando la forma de cómo ir a usted para tener esa comunión y para poder estar en el cielo cuando muramos o cuando su Hijo Cristo venga por segunda vez. Bendiga mucho a mis amigos y ayúdeles para que ellos entiendan esto, para que ellos puedan arrepentirse, puedan ser adoptados como sus hijos, para que ellos puedan ser cristianos. Ayúdenos a los que somos cristianos a recordar este pacto, este compromiso que hicimos con usted al bajar a las aguas del bautismo, de recordar, de no practicar esa vida vieja, de no practicar esos pecados, de no practicar eso que pues nos saca la comunión para con usted, que es nuestro Padre, que son los pecados, que es practicar todo lo que el mundo hace o es lo que Satanás les guía, y que es mejor cuando miramos en su palabra cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar y cómo obrar, para que verdaderamente estemos allí y que su Hijo Cristo nos pueda llevar, porque Él vendrá a llevarnos a usted cuando muramos o cuando venga en su segunda venida, que nos va a llevar o que vaya a la iglesia ante usted. Bendíganos en esta semana que continúa. Gracias por este día, por esta tarde. Gracias por sus bendiciones espirituales, las materiales. Y gracias por esta emisora radial. Gracias por nuestros hermanos que administran la emisora radial. El hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, María José Mendieta, hermano Farí, todos los que están allí. Roberto Copado, gracias por todos ellos, porque administran la página, y gracias a mis hermanos que ha dado el privilegio de que prediquemos allí. Solamente
porque usted lo ha querido y no porque somos los más grandes, sino porque usted ha querido que seamos siervos y podamos hacer estas cosas. Gracias por ese amor infinito, gracias por estos privilegios tan grandes que no merecemos. En el nombre de su Hijo Cristo, oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermano y hermana, amigo y amiga, muchas gracias por estar allí. Un abrazo caluroso desde Colombia, Medellín, Antioquia. Un apretón de manos. Un ósculo santo. Y nuevamente, si Dios lo permite, estaremos el día miércoles de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana. Les invitamos para el seminario que va a haber desde el 14 al 18 de mayo acerca de el liderazgo, un liderazgo con propósito, para que estemos allí. Varios países que van a estar predicando, vamos a estar predicando, siendo guiados por la palabra de Dios, hablando de el libro de Nehemías. Bendiciones, y ahí está la invitación para que estemos mirando estos estudios, siendo edificados y pues practicando lo que Dios nos ha dicho. Y recuerde, no solamente los hombres, sino las mujeres, sino los niños, todos somos unos líderes para Dios, porque todos somos siervos y siervas para el Señor, para Dios. Él no tiene excepción de personas. Bendiciones, feliz tarde.